Bien, Jesús, te veo desde aquí, sé que estás aquí. Gracias por estar con nosotros hoy día en esta instancia. Agente primero, Brigada de Juego y Espectáculos del Gobierno de Navarra. Sí es. Sí. Bueno, también, si leo los currículums, vamos a ocupar un tiempo bastante largo. Muy contenta de poder también estar aquí moderando vuestras presentaciones. Así que, Javier, por favor, adelante. Bien, pues nada, buenas tardes, buenos días, también para algunos de vosotros y algunas. Y de acuerdo a lo que han solicitado desde los organizadores, pues qué queríamos hacer desde la Brigada de Juego y Espectáculos, qué queríamos mostrar. Pues era la incidencia del juego ilegal en la Comunidad Foral de Navarra. Centrarnos en el juego ilegal, ya que, bueno, mostrar la inspección o el control o la incidencia del legal, pues bueno, es interesante, pero quizás tiene que ser otro foro. Para hacer una introducción para los que lógicamente no conocen la brigada, no conocen el Gobierno de Navarra, no conocen la Policía Foral, pues me gustaría contextualizar un poco el ámbito nuestro, ¿verdad? El ámbito de aplicación en el cual la Policía Foral, en concreto la Brigada de Juego, se mueve es el de la Comunidad Foral de Navarra, una de las 17 autonomías de españolas, pues nuestro ámbito de actuación es el de la comunidad autónoma. La Policía Foral en sí existe desde 1928, aunque desde el año 1982 es cuando empezamos a desarrollarnos y a crecer. Y en enero de 1986, Navarra asume las competencias en materia de juego, apuestas y en materia de espectáculos públicos. Es decir, a partir del año 86 es nuestro primer contacto con el control del juego. Concretamente, el 23 de junio, es decir, mañana cumpliremos 35 años, casualmente se crea o se organiza, más que crear, se organiza el primer grupo de control, el primer grupo organizado de control e inspección de juego y espectáculos públicos. De hecho, se crea en estas fechas finales de junio para atender la Feria del Toro en Pamplona, lógicamente, la Feria del Toro en San Fermín, y a partir de ahí otro de sus cometidos ya, lógicamente, es también el control del juego. Pero se crea en junio para atender los espectáculos taurinos. ¿Con qué se inicia a partir del control de los espectáculos taurinos? ¿Con qué se inicia o cómo es su acercamiento al juego de nuestra brigada? Pues precisamente dos demandas que nos presentan o que presentan el Gobierno de Navarra. Por un lado, la Asociación Nacional de Máquinas Recreativas y por otro lado, la Organización Nacional de Ciegos, las cuales solicitaban al Gobierno de Navarra, en el caso de la Asociación de Máquinas de Juego, la retirada de las máquinas denominadas grúas de los establecimientos de hostelería al tener estas máquinas elementos de juego no homologados, y en el segundo caso, en el caso de la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, denunciaba la venta ilegal, precisamente ilegal, de cupones de la organización Prodiecu, una organización del ámbito de autorización, la venta de boletos o de loterías. De la primera demanda, es decir, de la persecución de máquinas grúa en los locales de hostelería, se destruyeron 146 máquinas, se retiraron 288 placas identificativas, y de las 151 actuaciones sobre vendedores de Prodiecu, de esta lotería que hemos dicho ilegal, tanto a vendedores individuales como a bares, sedes de venta, se decomisaron 4.000 boletos. Decimos pues que a partir de ese año y en ese primer año es el primer contacto que tenemos dentro de la Policía Foral con el control del juego. A partir de ahí yo creo que sería interesante definir qué es el juego ilegal y bien, pues la propia Ley Foral del Juego, la 16/2006, que nos dice que tendrá la consideración de juego prohibido todo aquel juego y apuesta que no esté incluido en el catálogo de juegos y apuestas de Navarra, y aquellos que, aun estando incluidos, pues se desarrollen de una manera distinta a lo que está establecida en aquel. Así pues, el primer control del juego ilegal podemos pensar que es el control del juego legal a través de la normativa.
Si el Gobierno de Navarra, en este caso, a través de su catálogo, ha considerado incluir juegos, el control de esos juegos y que se desarrollen de acuerdo a lo que dice la norma, pues será un control del juego ilegal, ¿no? O será tapar una salida al juego ilegal. Que además de esto, de la normativa específica en materia de juegos, pues tendríamos que introducir una variable, que es que el sector de juego, que es una actividad económica de gran dinamismo, en el que la innovación tecnológica, las oportunidades de negocio, la desaparición de fronteras, la globalización y el desarrollo de la sociedad de la información, especialmente las posibilidades que se derivan de la utilización de la telefonía y la conexión a Internet, hacen que evolucione rápidamente y se expande hacia otras formas de juego y otras formas de práctica de este juego. Esta evolución tan rápida del juego, a pesar de los juegos incluidos en el catálogo, ha hecho o ha calado rápidamente en los jugadores. ¿Y en qué escenario nos ha puesto? Pues que los medios y la oferta de juego es muy diverso y muy prolijo, es muy amplio, y que la participación en juegos y apuestas virtuales pues se nos quedan muchas veces fuera del ámbito de control. Es una puerta de entrada al juego ilegal. Se escapa, como decimos, de la ley foral del juego, de su catálogo o de cualquier reglamento que tengamos en vigor. ¿Qué nos gustaría o sobre qué nos gustaría ampliar dentro del concepto de juego ilegal? Pues el del juego clandestino. Quizás por diferenciarlo, que a pesar de que el juego clandestino es un juego ilegal, podemos pensar, y yo creo que lo tiene una mayor carga de gravedad, ya que la explotación del juego clandestino, al ocultarlo del circuito comercial habitual, evita su difusión en círculos más amplios. Si es clandestino y el juego está dirigido al mayor número de jugadores posibles, ¿qué pretende conseguir pues, el juego clandestino? Es decir, ¿qué pretende conseguir? Bueno, pues sobre todo ocultar a la administración tributaria sus elevados ingresos. Lógicamente es lo que pretende. Hay que perseguirlo bajo el ordenamiento penal porque podemos tener delitos fiscales, y delitos de estafa, al estar bajo, como decimos, fuera del control. Nos puede resultar paradójico pensar que un negocio como el juego, lo he dicho antes, que está pensado para llegar al mayor número de jugadores, pueda pretender ser clandestino y estar amparado solamente por un número más reducido de jugadores. Entonces, ¿qué creemos que pretende esa parte del juego? Bueno, pues elegir una minoría de jugadores que tienen un poder adquisitivo mucho mayor. Están fuera del control, las apuestas, lógicamente, que se puedan realizar, las cantidades jugadas no tienen control y son mucho mayores, y a ellos acuden personas con mayor poder adquisitivo. ¿Vale? Nos parece interesante hacer esa división o subdivisión de ese juego clandestino dentro del juego ilegal. ¿De qué herramientas se ha dotado la Brigada de Juego a través del Gobierno de Navarra? Bueno, pues de un plan de inspección y control del juego, que en el año 2017 fue firmado mediante decreto foral, por la consejera de turno, y pretendía ser un instrumento eficaz para erradicar actividades ilegales en materia de juegos y apuestas, las cuales nos pueden dar situaciones fraudulentas para personas que participan en ellas de buena fe. Luego, este plan de inspección ya lo tenemos con un claro objetivo. Dentro del área de juego, ese plan de inspección tenía un área de juego y otra de espectáculos públicos. Dentro del área de juego, la primera línea de actuación a la que hacía mención era precisamente el control del juego ilegal o el no catalogado, con el objetivo principal de detectar la organización de juegos y apuestas pues, ilegales o no catalogados. Y se marca tres objetivos principales a través de 3 medidas. La primera es la vigilancia de locales y recintos donde se organizan juegos ilegales. La segunda es el seguimiento de locales y medios de comunicación
en los que se publicite o fomente la participación, y la tercera es el precinto de incautación de aparatos o materiales utilizados en los mismos. Es decir, tenemos una herramienta legal que nos ayuda a llevar un orden en el control del juego ilegal. Bien, con todas estas herramientas que hemos visto, jurídicas o legales, que nos brinda el gobierno en nuestro caso, las mayores actuaciones o las actuaciones mayoritarias que hacemos o que hemos hecho en Policía Foral respecto al juego ilegal son siempre a través de la venta de boletos y loterías. Es un poco en el resto de ámbitos del juego no hay una incidencia del juego ilegal, y casi todas las actuaciones de juego ilegal han sido por venta de loterías ilegales. Pues OID, OIDD, Organización Integradora, PIDA, Parados y Discapacitados, en fin, una serie de asociaciones que están fuera del ámbito de la legalidad y que ponen en circulación una serie de lotería. Todas las inspecciones y todos los controles relacionados con esta parte del juego ilegal concluían con denuncia y decomiso de boletos, bien en sede si estaba domiciliada en Navarra, bien en vendedores en la calle. Y bueno, en alguna de las intervenciones hemos llegado a intervenir 3.000, 4.000 boletos en una sola intervención, y hemos conseguido que en el momento actual no tengamos ninguna lotería en funcionamiento de este tipo en Navarra. En el año 2021 no tenemos ninguna lotería ilegal en Navarra. Otra intervención reseñable en materia de juego ilegal fue que durante los años 17 y 18 estuvimos realizando una investigación respecto también de una lotería, en este caso una lotería basada en sorteos diarios oficiales de la Lotería Nacional de la República Dominicana. Los boletos que se generaban de manera informática generalmente se ponían en distribución a través de locales de compra-venta de oro, envíos de dinero al extranjero, locutorios, etc. Una vez que iniciamos esta investigación, nos dimos o conocimos de la existencia en otras comunidades autónomas. Con Mossos de Escuadra estuvimos en contacto y pues también tenían conocimiento, habían hecho actuaciones y demás. Bueno, dato anecdótico o la forma de investigar estas loterías, pues primero hubo que hacer inspecciones para saber en qué locales, ya que el control por la tipología del jugador era muy difícil. Entonces, bueno, pues se hicieron una serie de controles en los software de los ordenadores para saber quiénes los tenían instalados, quién tenía el software específico instalado en el ordenador del establecimiento, y podíamos presuponer que lógicamente vendía o distribuía lotería de esta que hablamos. Cuando ya teníamos hecha la inspección de todos los locales que consideramos oportuno, pues se hizo una intervención por parte de la brigada, una intervención conjunta en cerca de 60 locales, y bueno, se procedió al decomiso de impresoras, materiales, extractos de sorteos, información de cobros y pagos, etc. Se hizo el correspondiente informe, se derivó a la Dirección General de Interior para incoar el procedimiento oportuno. Otra de las actividades algo más extendida y que estamos también bajo el paraguas de juego ilegal que tenemos en Navarra es la organización de torneos de póker por empresas no relacionadas con el juego. Lógicamente, entra dentro de la ilegalidad, aunque el juego del póker está autorizado en Navarra porque está en el catálogo. Pero la organización en sí, al no estar por una empresa explotadora, pues entra dentro del carácter de ilegal. En las inspecciones previas que hacíamos, en la inspección previa que hacíamos al local organizador, se resolvía con la paralización del torneo y no iba más. Y en este momento también tenemos controlado el tema. Estaríamos bajo el epígrafe de juego ilegal, pero como hemos dicho, pues solamente por la mera explotación por parte de alguien que no tiene licencia para operar. Ahora, bajo el amparo de ese subclase o subdivisión del juego ilegal, que es el juego clandestino, sí que en el año 2018, por parte de la brigada, desarticulamos una sala clandestina de póker. Estaba instalada en un edificio de oficinas de una localidad muy cercana a Pamplona,
Y bueno, se anunciaba a través de redes sociales, de WhatsApp, un círculo muy cerrado, como hemos dicho antes, con ese cariz de juego clandestino, lógicamente con apuestas mucho mayores. Y bueno, en la intervención decomisamos lógicamente todo el material del juego, mesas profesionales, barajas, fichas, programas informáticos, etcétera. Incluso tenía una máquina de juego, una máquina tragaperras instalada también, por supuesto sin autorización, fue decomisada. Se precintó local y en este caso añadido, se detuvo al promotor, pero por tráfico de drogas, ¿no? Que también se hacía, bueno, tenía añadido esa vertiente. ¿Vale? Como final, como conclusión final, no sé si se ha perdido. Bien, como conclusión final respecto del juego ilegal, de esta fotografía que podemos hacer desde Navarra y el juego ilegal, pues podemos decir que tiene poca relevancia, que no tenemos detectado juego ilegal y clandestino en la Comunidad Foral de Navarra. Y bueno, nos hace sentirnos orgullosos en tres vertientes que tenemos aquí anotadas, que es que creemos que la regulación es adecuada, aunque no va a estar exenta de modificaciones, que el control y la inspección pues también es el adecuado y que hay una notable responsabilidad empresarial y social ante este hecho. Estadísticamente no tenemos denuncias, tampoco estamos hablando siempre del juego ilegal presencial, lógicamente todo lo que hemos hablado es el presencial, y que en el juego legal, que también lógicamente está dentro de nuestras inspecciones, pues que no tenemos denuncias, ni a pesar de que subamos las inspecciones, no hay denuncias respecto del juego legal. Pues bueno, creo que ¿qué más queremos que conseguir esto? Y nada más. Gracias por la atención y a las preguntas que tengáis. Gracias, Jesús. Me parece interesante el concepto de jugadores de nivel económico alto. ¿Este tipo de jugadores hacen más daño en comparación con otros jugadores? ¿Este concepto también lo utilizan otras policías? Bueno, Porque no, es como hemos dicho, una subdivisión o una categoría dentro del juego ilegal, que el juego ilegal puede ser solamente que estemos desarrollando un juego legal, pero no bajo los parámetros que diga el catálogo, es decir, sería menos trascendente, pero este juego clandestino, por ponerle un nombre, porque no es un nombre que esté en la normativa ni en el Código Penal, por supuesto, podemos pensar que es el que pretende estar fuera del circuito, como hemos dicho, del fisco, es decir, de Hacienda, fuera del circuito del control y que permite, por supuesto, jugar las cantidades que les venga bien en gana, porque no está bajo el amparo del catálogo. Entonces, creemos que sí, efectivamente, ¿quién se incorpora o quién se puede incorporar a ese tipo de juegos? Pues clientes, jugadores de mayor nivel adquisitivo. Lógicamente, el de poder adquisitivo bajo no tiene sentido, porque lo puede hacer en el circuito legal. y que sea de mayor poder adquisitivo, ¿tiene una pena mayor? En principio, la participación respecto del juego que está realizando, nada más, si será independiente, no tiene nada que ver, eso no entra dentro de los parámetros de la investigación, sería intrascendente. Perfecto. Dice acá, Ángela Carmona Chile pregunta, dice, ¿qué sanciones y cómo logran que no vuelvan a abrir los locales ilegales? Como le digo, en Navarra hemos tenido solamente uno, este local de oficinas dedicado al póker, y lo que se hace es precintarlo y a disposición del instructor del expediente. Aparte de que él fue detenido por tráfico de drogas, eso lo dejamos aparte, en el ámbito del juego, la instrucción del expediente determina que se queda precintado y es que no vuelve a abrir, no puede abrir, hasta que en la instrucción del expediente concluya y bueno, se determine lo que hacer con el local. Sí, es una buena pregunta la que plantea Ángela, porque acá en Chile, por ejemplo, los locales ilegales los cierran y ellos al día siguiente abren. Los cierran y abren, los cierran y abren y finalmente
quedan abiertos y no pasa nada, digamos. Una orden de precinto, lógicamente, es o sea, la destrucción de un precinto, bien sea de un local o de elementos de juego, es un delito. Es un 556 del Código Penal, estaría cometiendo un delito quien levantase un precinto. Entonces, pasamos de un ámbito administrativo, de una sanción administrativa mayor o menor, al precinto del local o de los elementos del juego, y su desprecinto ya nos metemos en el ámbito penal. Es decir, bueno, pues quien quiera jugar a ese juego, pues tendrá que asumir las consecuencias. Perfecto. Jesús, te agradezco mucho tu presentación. Gracias a vosotros por la invitación. Una pregunta para Jesús, ¿vale? Muy breve. ¿Podríamos decir que no hay juego ilegal en Navarra porque hay una perfecta conjunción o sinergias entre los reguladores, entre una regulación adecuada y un compromiso empresarial? Bueno, pues quizás eso sería decir demasiado. Posiblemente será una de las causas de que no haya, pero quizás la propia idiosincrasia de la Comunidad Foral de Navarra pues también ayude por su extensión, por su densidad poblacional, por las características de la propia comunidad. Indudablemente la conjunción de la inspección, de la normativa, de la ayuda del sector empresarial del juego, pues seguro que colabora en ello, pero no tanto o no principalmente. De acuerdo, gracias Jesús.